Se liquidan. La violencia en general mata menos que el sistema de salud colombiano. Es la forma como están preparando un golpe de Estado. Esto es lo mismo que Allende. ¿Qué hace echar teniendo empresas de medicamentos? Hoy el poder la tienen las EPS. ¿Quieren hacer que este gobierno sea cómplice del robo? Pues no, se liquidan. La matriz que quieren meterle al pueblo colombiano es que el sistema de salud de Colombia es muy bueno, que llegó el presidente Petro y ordenó cambiar, y que entonces la crisis actual, que no es más sino la misma de siempre, y eso es lo que aquí quiero que quede claro, el sistema actual es insostenible, porque se roban el dinero, y se lo roban a partir de la construcción de un sistema de salud que hay pocos en el mundo y todos van mal por esta misma razón, el de Estados Unidos, el de Chile y otros, porque se sustenta no en el derecho universal a la salud que tiene todo ser humano en cualquier parte del mundo, sino en un sistema de aseguramiento financiero como si la gente fueran carros. Pero el sistema financiero no sabe qué es la vida o la muerte de un paciente enfermo. Eso no se hizo para eso. Se hizo para cuidar carros, no para cuidar gente. El derecho a la salud, entonces, ha sido conculcado en Colombia. En Colombia solo hay negociantes y una serie de médicos y enfermeras y clínicas públicas y privadas muy esmeradas, no todas, pero sí hay. Pero el sistema se lleva el dinero público, no el dinero privado, dinero del presupuesto nacional a una serie de bandidos que el fin de semana demostraron que son criminales. Y por eso vino toda esta actitud de tapar la investigación del gobierno y de desacreditar el gobierno para que la gente no se dé cuenta que su salud, no en el caso de la enfermera o del médico del hospital, la están manejando unos negociantes que son capaces de matar al paciente por guardar una serie de medicamentos con la intención de que el proyecto de ley no se apruebe en el Congreso, y entonces ellos siguen captando decenas de billones de pesos del presupuesto en forma de ganancias particulares que se llevan al bolsillo y sacan del país. ¿Qué hace echar teniendo empresas de medicamentos? Si es un político. A mí me gustaría que me dijeran quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo. Porque eso hay que ponerlo con nombre propio. Por eso hemos pedido el levantamiento del velo corporativo entonces aquí de todas estas empresas. Generaron en una ley, la culpa no es de la ley, porque la estuve leyendo, del 2018 creo, 2018, no sé si fue Duque o Santos, generan una ley en donde se crea una figura nueva, gestor. Ahí sí el Congreso aprobó rapidísimo, que se llaman gestores farmacéuticos. Esa misma palabra la usamos en este nuevo proyecto de ley que quieren hundir la semana entrante, que gestores. Bueno, gestores farmacéuticos es que manejan un oligopolio de drogas a partir de la 2018. Del 2018, y empezaron a aparecer una serie de empresas, Cundifarma, Audifarma, no sé qué, Cruz Verde, etcétera, que son gestores farmacéuticos. Es decir, le entregaron a un oligopolio, con lo malo que eso es en la teoría económica, porque el oligopolio pone el precio de cartel de los medicamentos, eso es ABC de la economía, pero el Congreso, no digo el Congreso, el gobierno de Duque concentró entonces en un oligopolio de unas personas cuyos nombres deben saberse públicamente, todo el manejo de los medicamentos en Colombia. Y entonces los tipos lo que llegaron, como buenos negociantes que son, es a usar su oligopolio para subirle el precio de los medicamentos, que es lo que hace todo monopolio, porque se juntan. Y es 2 veces más caro un medicamento en Colombia que lo que cuesta en el laboratorio, sea nacional, sea extranjero. Y entonces aquí sale la noticia del 2022, yo no era, 21 de julio de 2022, ojo,
yo ya era elegido presidente. Mire la marraña que han hecho. El 21 de julio, presidente. La marranada que han hecho. Entonces el 21 de julio, yo ya soy elegido presidente, pero no soy presidente aún porque es el 7 de agosto. O sea, 8 y 7, 15 días antes, este señor Duque le adjudica un enorme contrato billonario de medicamentos. Creo que los de la policía, creo que los siguen teniendo, o el Ministerio de Defensa, creo que los siguen teniendo, ¿cierto? Y entonces todos los medicamentos que van a la policía y que paga el Estado valen el doble de lo que cuesta. ¿Y a quiénes? A dos empresas y a los char, dice este periódico que es la W Radio, para que no me vayan a echar mentiras a mí. Y es el 21 de julio del 2022. ¿Qué es eso? El pago de un favor con unas ganancias excepcionales que le va entregando las medicinas que van a los pacientes de Colombia a un monopolio privado de la medicina que está prohibido por la Constitución. Y cielo, usted como superintendente tiene que entrar con toda la fuerza de la ley, que la ley es débil, porque los congresistas la han hecho débil, no todos, los que reciben la plata de las EPS para sus campañas electorales. En los dispensarios no hay pañales, se los están llevando a otra bodega a guardarlos para producir una crisis premeditada sobre el conculcamiento de la vida de los pacientes. Porque no es una pelea contra Petro, es una pelea contra un proyecto de ley que vuelve a recuperar el derecho a la salud. A ellos se les disminuye las ganancias, pero son ganancias de robo que hay que disminuir. Pero entonces están usando todo su poder en medios para intentar mostrar algo que no es cierto. Se están robando los pañales. Entonces, ¿dónde está aquí la Constitución en Audifarma? Se está trapeando la Constitución por ganarse un billete. El informe de Supersalud fue claro en decir cuánta plata se debía en el sistema, y ya se hablaba de 23 billones de pesos, pero fundamentalmente ¿a qué obedece lo que está pasando? Desde hace 25 años, desde el domingo 23 de enero del 2000, ya se hablaba del fraude de las EPS. 19 EPS cobraban múltiples individuos, cobraban múltiples unidades de pago de capitación por el mismo individuo. Saludcoop, ¿cierto? Que era la más grande EPS en ese momento, creo, para transformarla en Medimás. En Medimás, que se acabó, ¿cierto? Se acabó porque se lo fueron tumbando en el camino. Y le dio plata. No solamente hubo un ladrón que era palacino, sino otro que fueron los políticos dentro del Estado y que después la acabaron completamente. Y le dieron recursos del Estado a Medimás. La nueva EPS es el viejo Instituto de Seguros Sociales, pero que privatizaron y cuya junta directiva empezó a ser dirigida o integraba el hermano de Germán Vargas Lleras. Entonces la corrupción se transformó en otra corrupción, porque ¿qué encontramos en la nueva EPS cuando la intervenimos? El desastre, 5 billones de pesos que esa EPS privada en manos de el hermano de Vargas Lleras debía pagarle a clínicas y hospitales y no le pagó. Pero sí sabemos que mientras habían anticipos de pago a empresas de farmacéuticas y a clínicas y privadas, y entonces unas eran castigadas y otras premiadas. ¿Por qué había unas premiadas? ¿A quién pertenecían? ¿Qué a cambio se entregaba? ¿Y por qué entonces nos dejaron al Estado que no vamos a pagar nosotros? Esa es una decisión que tenemos que tomar, pero nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores. Esa es la liquidación. Nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Lo único que les hemos dicho es: dejen de ser intermediarias financieras porque no sirve,
y pasen a ser gestores a los cuales les pagamos por su servicio, que ya es diferente a manejar la plata del Estado. Sí. Entonces nos han metido la puñalada trapera. En vez de aceptar el acuerdo que en mi mesa de gobierno aceptaron, entonces se han dedicado a ver cómo se construye una campaña mediática para tumbar el proyecto de ley que les permite dar ese paso. Luego se van a acabar, porque eso de estar pidiendo plata al Estado, fíjense ustedes, ¿y acaso no estamos con déficit fiscal? ¿Y acaso no estamos pagándole a la deuda de Duque, que no es la nuestra, que ha aumentado así? Y prácticamente lo que nos obliga es a recortar el gasto del presupuesto o a aplazar lo que es lo que yo he hecho, pero porque toca pagarle la deuda a Duque, y entonces en la prensa dicen, paguen la deuda del sistema de salud. ¿Cuál deuda? Si es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dinero público y no le pagaron a los hospitales ni a las gestores financieras, porque éstas vendían al doble el precio de los alimentos, no es deuda nuestra. De los medicamentos. Y nosotros no tenemos por qué pagarla. Que la paguen ellos, y si no pueden, se liquida las EPS, como ordena la ley para una empresa que es una intermediaria financiera. Hoy el poder la tienen las EPS. No, en lo que hemos hecho, no hemos hecho la reforma a la salud, porque es una ley, aunque muchas cosas se pueden hacer por decreto. Pero, como las EPS tienen aún hoy el poder, las intervenidas habían nombrado unos interventores que le hacían caso a los viejos dueños. No hubo cambio. Eso es lo que hacen siempre. Entonces cambia el ordeñador de la EPS, no cambia la lógica de la EPS. Y entonces están haciendo esa diablura con este gobierno. ¿Quiénes pusieron esos interventores? No fue el presidente. Y apenas los cambiamos a todos, cambió todo. Empezaron a funcionar mejor, porque aquí hay una interferencia política en este gobierno. E iba sucediendo, sino que Giovanni, el superintendente, les cayó encima en medio del proceso de auditoría y se dio cuenta que no habían dado la orden de buscar la insulina tal como nosotros habíamos pedido. Ahí todo lo tenían que preparado, la prensa, y sí salió, uy, ¿cómo así? Petro se equivocó porque mostró la foto de otra medicina acaparada. Pero no les interesaba mostrar lo peligro del acaparamiento demostrado, sino la equivocación de la foto, que no es equivocación, porque también es una medicina acaparada. Pero después me cuenta, porque si no aparece Giovanni en el proceso de auditoría, no hubiera aparecido la insulina, porque no habían ordenado los funcionarios de este gobierno buscar la insulina. Y después cambiaron la fecha, ¿cierto? Además, cambiaron la fecha del día, de marzo 21 por febrero 21 del 2025. ¿Tramposos? Claro, pueden decir que se equivocaron mentalmente, pueden decirlo, claro. Pero todos esos hechos, al mismo tiempo, de lo que no querían era que encontráramos la insulina, incluso desde el interior de los funcionarios del Estado. Pero aquí están viendo el pueblo cómo un gobierno empieza a ser cercado por los poderes, pues llamémoslos así, burgueses del gran capital, que en buena parte son intereses criminales de corruptos. Hay un poder, un régimen de corrupción que no obedece a la Constitución de Colombia, pero sí maneja buena parte del Estado colombiano. La barra verde es inflación, es decir, el incremento de los precios. La raya azul es cuánto se ha aumentado la UPC, que es la plática que da el presupuesto público por cada afiliado a la EPS. En mi gobierno no solamente es altísimo, más que cualquier otro gobierno. Más que cualquier otro gobierno, sino que siempre ha estado por encima de la inflación. Es decir, las EPS vienen recibiendo en términos reales mucha más plata en este gobierno que en ningún otro gobierno anterior, e incluso en años de los gobiernos anteriores se les disminuía respecto a la inflación. Entonces la mentira echada en la prensa
de que es que nosotros no estamos financiando el sistema y por eso no hay medicinas y por eso cierran servicios, es mentira. La prensa está mintiendo porque sus dueños son socios de las empresas de las EPS. Desde hace 10 años han muerto 300.000 personas que la ciencia en su estado actual hubiera podido salvar, pero que murieron simplemente porque las EPS no le dieron el servicio. 300.000 personas. Es decir, la violencia en general mata menos que el sistema de salud colombiano. Aquí quieren quebrar al Estado para seguir robándose el dinero público de la sociedad colombiana. Porque nosotros sí hemos aumentado, como nunca antes, de 62 a 100 billones de pesos la financiación del sistema de salud, y nos dicen que no es suficiente. Entonces, ¿cuánto piensan robarse más? Es la pregunta que hay. ¿Quieren hacer que este gobierno sea cómplice del robo? Pues no, se liquidan. Entonces, si aquí van a tumbar la ley, esto no es una amenaza, pues nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo, porque ya que vamos a esperar, yo no voy a presentar otro proyecto, porque nos mamen gallo 2 años más, eso no lo voy a hacer. Húndenle el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta dónde se puede salvar lo salvable, lo demás se liquida, de acuerdo a la ley. Decía una periodista hoy, ¿por qué Audifarma y los otros no? Pues claro, a los otros también hay que hacerles auditoría, pero es que Audifarma, y por eso se escogió, es la responsable de la mayor parte de las quejas de malos servicios que hacen los usuarios pacientes de la salud en Colombia. El problema central está en Audifarma, y ya vimos qué hace. Ya vimos que aumenta los precios de los medicamentos muy por encima, va endeudando las EPS, porque ahora las EPS le sirven a las gestoras farmacéuticas. Antes no existían, los creó una ley, que yo sí quiero saber quiénes son los dueños de las gestoras farmacéuticas. La población debe saber los nombres propios de quienes están produciendo este desastre. Están produciendo este desastre por política, porque quieren tumbar a Petro, porque quieren un golpe de Estado. Y están buscando en la comisión de Cámara que se produzca. Solo hay una diferencia, un voto. Y hay que saberlo, porque si no el pueblo lo cogen desprevenido. Es la forma como están preparando un golpe de Estado. Esto es lo mismo que Allende. Solo que no había esa complejidad en los tiempos de Allende, pero en Allende acaparaban la comida para que la gente saliera a protestar contra Allende, y eso terminó en miles de muertos. Y una dictadura que no se acabó en décadas. Y aquí quieren hacer lo mismo por unos codiciosos que yo llamo vampiros, porque son asesinos, ministro de Defensa y ministro de Justicia. Cuando usted quita y guarda el medicamento, la insulina, que a diario tiene que suministrarse a un enfermo diabético, lo está matando. Y no solo la insulina, aquí ya hemos visto otros, lo está matando. Y el que hace eso premeditadamente es un asesino. Nosotros hemos convocado al pueblo a la calle. Las comités por el sí, que no van a gravitar hacia la reforma de salud, sino a la laboral. Ojo, ministro de Trabajo. Quizá alguna pregunta, pero no más. La reforma de la salud es responsabilidad del gobierno. Pasa a ser responsabilidad del gobierno si el Senado no quiere. Pero la reforma laboral, como el Senado no quiso, pasa al pueblo. Pasa al pueblo. Ya veremos si el Senado en plenaria dice que no, Benetti. Porque claro, va a decirle públicamente a la gente que no quieren que decidan. Y hay un bloqueo institucional, entonces, completo. Pero esa va a ser la realidad. La reforma a la salud, si la hunden, empezamos nosotros a decretar de acuerdo a la ley. No va a haber aquí ninguna arbitrariedad, pero que se aplica la ley actual, se aplica. Que va a ser la respuesta a este insulto que está haciendo Audifarma, que ya sabemos son los responsables de la mayor parte de las quejas de Colombia
por vía del acaparamiento de medicinas, que está demostrado, acapararon, y que yo quiero, ministra, haga las denuncias que corresponden de tipo penal. Nos metieron el golazo, y casi por autogol, porque es el Estado el que ha propiciado esto. Es un autogol, pero aquí lo que se juega es la vida humana.